Hola a todos los youtubers, esta vez les vengo con unas historias un poco escalofriantes, y sin éxito de intriga les saco del horno un top 10 de barcos fantasmas. En realidad no está para clasificarlos como top de 10, ya que todos están buenos. Pero ya que son 10, ya que... Esto lo conseguí a través de internet y de distintas fuentes, muy interesantes para adelantar un tráiler al video. Empecemos. El primero de la lista, o sea, en el 10º puesto está el barco, el Caleuche. Abundantes historias rodean a este barco en el sur del país chileno, para serles más claro en la mitología chilota. Tomaré como ejemplos una de estas. Innumerables personas dicen que un barco aparece en las aguas que rodean a una tripulación acompañadas con unos murmullos raros en las mentes de los supuestos oyentes, aparentemente sonidos de fiesta y de gente tomándose histéricamente unas risas perturbantes. El Caleuche mantiene encerrados a los espíritus de toda la gente que en un accidente terminaron ahogándose en el océano. Se dice que este barco, aparentemente con una vida propia, por así decirlo, va recogiendo y juntando a los espíritus, para que, ya a bordo, los espíritus de estos difuntos, pudiesen volver a las vidas que solían tener, antes de que murieran ahogados. Puesto número 9. El SS de Valencia. Era un barco de vapor que zarpó de la costa de Vancouver, British Columbia en 1906. Al entrar en el Cabo Mendocino se enfrentó a una tormenta y terminó estrellándose en un arrecife. El Valencia comenzó a hundirse y empezaron a bajar balsas salvavidas para los 108 pasajeros que había. Desafortunadamente, muchas de estas balsas se hundieron y otras desaparecieron misteriosamente. El barco se hundió y solo 37 pasajeros fueron rescatados con vida. 5 meses después un pescador halló una de estas balsas con 8 esqueletos a bordo y desde entonces el hundimiento de este barco sirvió como fuente para muchas historias de barcos fantasmas. Los navegantes dicen que a veces se deja ver cerca del arrecife Pachenapoin, y misteriosamente, 27 años después del hundimiento se halló una de estas balsas flotando tranquilamente en Barclay Sound. La balsa estaba en perfectas condiciones y tenía aún la cubierta original de pintura. Seguimos con el 8. El Ouran Medan. En 1947 los barcos estadounidenses recibieron llamadas de auxilio de un miembro identificado como parte de la tripulación de la nave holandesa Ouran Medan. El interlocutor declaraba que necesitaba ayuda y que gran parte de la tripulación estaba muerta. Los mensajes se acumularon y se fueron haciendo más bizarros, terminando en uno que simplemente decía, "Yo muero". Al llegar la ayuda, encontraron el Ouran Medan en perfectas condiciones pero a la tripulación entera, muerta y en posiciones extrañas y con las caras en expresión de horror. Antes de que la investigación comenzara, el barco explotó y se hundió. Algunos dicen que el Ouran Medan cargaba con nitroglicerina ilegal que no se aseguró debidamente y empezó a filtrarse en el aire. Otros dicen que fue víctima de extraterrestres o alguna otra forma de actividad paranormal. 7. El Carola Daring. Uno de los barcos fantasmas más famosos de la costa este de los Estados Unidos. En 1921, la goleta el Carola Daring regresaba de Sudamérica después de entregar carbón y fue visto por última vez por un barco cerca de Cair Lacout. Durante varios días quedó atrapado en Diamond Shoals, un área famosa por haber provocado anteriormente varios naufragios. La ayuda llegó muchos días después pero el Carola Daring estaba completamente vacío. El equipo de navegación no estaba y tampoco las balsas salvavidas. Si bien no había señales de violencia ni nada por el estilo, el gobierno de los Estados Unidos desató una investigación masiva en donde se descubrió que muchos otros barcos habían desaparecido antes por esa zona. Una de las teorías que más sonaron en relación al Carola fue la de que fue víctima de piratas o traficantes de ron. Otros dicen que hubo amotinamiento pero la verdad jamás se supo. 6. El Baichino. El Baichimo era un barco de vapor propiedad de la compañía Hudson Bay y zarpó por primera vez a principios de 1920. Era usado para el intercambio de pieles con los inuits en el norte de Canadá hasta que en 1931 quedó atrapado entre masas de hielo en Alaska. Ante varios intentos fallidos de liberar al Baichimo, la tripulación fue evacuada por aire y tras una ventisca que rompió el hielo, el barco quedó liberado pero fue abandonado a su suerte debido a que quedó muy dañado. Hudson Bay asumió que no sobreviviría al invierno pero asombrosamente permaneció al flote y a la deriva en aguas de Alaska por 38 años. El Baichimo se convirtió rápidamente en una leyenda local y frecuentemente era avistado cerca del hielo por esquimales y otros navíos.
fue visto por última vez en 1969 y desde entonces no ha sido visto, asumiéndose ahora sí que en efecto alguna tormenta lo hundió. 5. El Octavius. Una de las historias más famosas que involucran a barcos fantasmas es la del Octavius. De acuerdo a Top Ten, la leyenda data desde 1775 cuando se dice que el Herald, un barco ballenero, se topó con el Octavius que flotaba sin rumbo sobre las aguas cerca de la costa de Groenlandia. Los tripulantes del Herald abordaron el Octavius y se dieron cuenta de que la tripulación entera estaba congelada debido al frío del Ártico. Lo impresionante fue que hallaron al capitán del barco sobre su escritorio con una nota a medio terminar con fecha de 1762, lo que indicaba que el Octavius había estado a la deriva por 13 años con su tripulación congelada desde entonces. 4. El Joyita. Este barco pesquero fue hallado flotando sin pasajeros en el Océano Pacífico en 1955. El barco zarpó con 25 pasajeros con ruta hacia las islas Tokelau, pero algo pasó en el trayecto y algunas horas después, al notarse la tardanza del barco, los equipos de rescate fueron liberados. La búsqueda por aire falló y fue hasta 5 semanas después que un barco mercantil se topó con el Joyita a 600 millas de su ruta original. No hallaron señal de los pasajeros ni de las balsas salvavidas y se registraron serios daños en uno de los costados del barco. La inspección reveló que el radio había sido sintonizado en la señal de ayuda, además de que hallaron varias bolsas con vendajes sangrientos. Ninguno de los pasajeros fue visto de nuevo y se cree que piratas los asesinaron y arrojaron los cadáveres al mar. 3. El Lady Lovibond. El Reino Unido tiene una larga lista de historias de barcos fantasmas y una de las más contadas es esta, del Lady Lovibond. El capitán de este barco era Simon Pell y en aras de celebrar su reciente matrimonio, decidió embarcarse en el Lady Lovibond con su nueva esposa, haciendo caso omiso a la creencia de que llevar a bordo a una mujer era de mala suerte. Zarpó en febrero 13 de 1748. Desafortunadamente, el primer oficial también estaba enamorado de la esposa de Pell, así que tras varias celebraciones en el barco, la ira y la envidia del hombre fue creciendo a tal grado que intencionalmente estrelló el Lady Lovibond en un banco de arena conocido por causar naufragios. El barco se hundió y todos murieron, pero se dice que cada 50 años puede verse flotar alrededor de las aguas de Kent. 2. El Mary Celeste. Esta es bien jodida. Es una de las historias más famosas de barcos que en verdad existieron, es la del Mary Celeste, un mercantil que fue hallado abandonado y en ruinas en el Océano Atlántico en 1872. El barco se encontró en buenas condiciones con sus velas izadas y abundantes reservas de comida a bordo. No había rastros de la tripulación, pero tampoco de las balsas salvavidas. El ataque de piratas fue descartado ya que también había 1500 barriles intactos de alcohol. Se cree que alguna enfermedad o tormenta pudo haber matado a la tripulación o que las balsas salvavidas en donde partieron se hundieron. Puesto número 1, y el último de la lista. El Flying Dutchman. Este es el que sale en Bob Esponja, el holandés volador. En el folclore marítimo, ningún barco fantasma puede superar la fama del Flying Dutchman, una nave que hasta la fecha ha inspirado historias de horror, cuadros, películas y hasta óperas. El barco se menciona por primera vez en el libro de viajes de George Barrington a finales del siglo XVIII. Se supone que el Flying Dutchman era un navío proveniente de Ámsterdam, que era capitaneado por un hombre llamado Van der Dicken. La expedición apuntaba hacia la India, pero se vio envuelta en una tormenta cerca del cabo Good Hope. El hombre se volvió loco en su aterración a cruzar, por lo que mató al primer oficial y juró que cruzaría el cabo aunque Dios lo hiciera navegar hasta el juicio final. El barco se hundió en la tormenta y desde entonces quedó condenado a navegar los mares por la eternidad. Bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado este vídeo. Intentaré recopilar varios materiales interesantes como estos, ya sean de leyendas, fantasmas, misterios y cualquier cosa que pueda mantener nuestro interés concentrado. Comenten, punten y suscríbanse. Se despide Focoplo.